predicaciones se han basado en este libro, la Santa Palabra de Dios. Como vimos hace 2 domingos atrás, la Palabra de Dios está dividida, tiene 66 libros, de los cuales 39 forman lo que llaman el Antiguo Testamento o el Viejo Pacto, y 27 son los que forman el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Hablamos en esa oportunidad sobre todos estos hombres que fueron inspirados para escribir este Antiguo Testamento, estos libros que, como dijimos en esa oportunidad, enfocan al Señor, revelan al Señor Jesucristo desde los mismos comienzos de la humanidad. Antes de hablar hoy sobre el Nuevo Testamento, quería darle unos datos más importantes de cómo se revela el Señor en cada uno de esos libros. Por ejemplo, en el Génesis, el Señor mismo es revelado como esa simiente de la cual vendría ese Salvador que iba a pisar la cabeza de la serpiente. En unos estudios que estuvimos viendo con el hermano Luis Alfredo en su momento, se habló mucho sobre la simiente, y el Señor Jesucristo es revelado ahí en el Génesis como esa simiente. Dentro del Señor Pentateuco, en el libro siguiente, en el libro de Éxodo, podemos ver el Señor Jesucristo revelado en ese Cordero Pascual, ese Cordero que Él mismo, que Dios mismo dijo que debían sacrificar, representando a ese Cristo que había de venir. Así también en el libro de Levítico se revela también el Señor Jesús como ese sumo sacerdote especial para cada uno de nosotros. En el libro de Números vemos al Señor también revelado como esa columna de humo y de fuego que protegía a su pueblo, que lo aislaba y lo protegía de todos esos enemigos que tenía alrededor. En el libro de Deuteronomio habla claramente una profecía sobre dada a Moisés, que era considerado en ese momento el más grande de los profetas que había, y le dice Dios mismo a Moisés: de ti vendrá otro profeta mayor que tú. Vamos a leerlo un momento. Leamos un momento acá en Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19. Dice así: profeta les levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, le está hablando Dios a Moisés, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahí estaba Dios mismo profetizando que vendría uno mayor que Moisés, que vendría a dar las palabras de Dios el Padre, y aquel que no escuchara las palabras de Dios, Dios le llamaría a cuenta. Vemos entonces que ya desde el Antiguo Testamento se viene anunciando de alguna manera ese Señor Jesús que había de venir. Si analizáramos cada libro de la Biblia del Antiguo Testamento, nos faltarían muchos domingos en el año para poder explicar dónde se manifiesta el Señor. Les nombré nada más que el Pentateuco, y voy a saltar a Isaías, que tiene muchas profecías acerca del Señor Jesús, pero que es manifestado allí en ese libro básicamente como ese príncipe de paz. En Amós muestra el que lleva nuestras cargas, y en Malaquías se revela el Señor como el sol de justicia. Todo esto estaba escrito en el Antiguo Testamento, pero si hay algo que realmente es el sello de Dios, si hay algo que le dice a la humanidad
que este libro no es cualquier libro, que este libro está por encima de cualquier otro libro sobre la tierra. Son las profecías. Si algo es difícil, es que una profecía se cumpla exactamente al pie de la letra, como está escrito, sobre todo si tiene muchos siglos de escrito. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista profético, el Señor Jesucristo fue anunciado en todo el Antiguo Testamento con lujo de detalle. ¿Dónde iba a nacer? ¿Cómo se iba a llamar? ¿Cómo iba a actuar? ¿Cuánto tiempo iba a durar su ministerio? ¿De qué tribu vendría? ¿Quién iban a ser sus padres? ¿Dónde iba a ser crucificado? ¿Y qué es lo que él había de hacer aquí en la tierra? Y antes de hablar, como le dije antes, acerca del Nuevo Testamento, no pierdan la idea de que todo el Antiguo Testamento lo único que hacía era apuntar, señalar a aquel Mesías que había de venir, a aquel hombre especial que debía venir a este mundo. Todo el Antiguo Testamento se encarga fundamentalmente de presentar a Cristo como este Mesías, este Redentor, este Salvador de nuestras almas. Leamos, yo tengo un documento que al que le interese también se lo puedo hacer llegar vía electrónica, a lo mejor se lo podemos imprimir también, que tiene 70 profecías que estaban claramente establecidas en el Antiguo Testamento sobre nuestro Señor Jesucristo y su cumplimiento, obviamente, en el Nuevo Testamento, que veremos a continuación. Le voy a dar nada más que unos pequeños detalles de esas 70 profecías que estaban describiendo a nuestro Señor Jesucristo y que fueron cumplidas verídicamente, verazmente en Él. Como dije antes, el Mesías debía venir desde la simiente de la mujer. Y eso está allá en Génesis, estaba anunciado, ¿verdad? Génesis 3:15, ¿verdad? Y eso fue anunciado 1400 años antes que el Señor Jesucristo naciese. O sea que esa profecía fue escrita, fue dicha siglo y medio antes que el Señor Jesucristo viniera a este mundo. Y así se cumplió. También nos dice, ya 700 años antes, allá el profeta Isaías nos habla en el capítulo 9, versículo 6, de que ese niño sería, ese Mesías sería el príncipe de paz. Y le da una serie de características que cumplió el Señor Jesucristo al pie de la letra. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David será su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Dios de los ejércitos hará él. Eso fue escrito 700 años antes. Y el Señor Jesucristo vino y cumplió cada una de esas profecías que estaban sobre él. Debía nacer en Belén, iba a ser perseguido, iba a ser despreciado entre los hombres. Si recuerdan ese capítulo 51 de Isaías, también escrito 700 años antes, describe claramente, en detalle, exactamente los sufrimientos del Mesías en la cruz. Describe cómo iba a ser él maltratado y desechado por cada uno de los seres humanos. ¿Quién puede negar eso? De que las profecías, no una, ni dos, ni tres, sino que sean más de 70. Porque se dice que había alrededor de 300 profecías que hablaban de Cristo. En el documento que leí solamente tomaron las más resaltantes. Esas primeras 70. No existe ningún otro libro en la tierra, no existe que pueda hablar de profecía como habló
la Biblia en el Antiguo Testamento y se cumplió en el Señor Jesucristo. Eso solamente, perdón, hermana, solamente con el poder de Dios, solamente la mente de Dios podía hacer cumplir esas cosas. Por eso que este libro no es cualquiera, y se lo repito, este es el libro de los libros, esta es la palabra de Dios. Díganme, hermano. Como cordero fue llevado al matadero. Correcto. Como cordero fue llevado al matadero, sigue diciendo este profeta Isaías allá en el capítulo 51. Sí, pero aún no hemos llegado a por qué entonces se escribió el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento nos hablaba, como vimos en otra oportunidad, sobre ese Señor, ese Mesías que había de venir. Y por eso Dios escogió ese pueblo de Israel. Y también nos relata la historia del pueblo de Israel, que también es algo sobrenatural. Será tema de otra oportunidad. Porque si usted agarra y estudia el pueblo de Israel, desde sus orígenes hasta el día de hoy, sería de asombro para cualquier persona. Ninguna nación en el mundo, ninguna que haya pasado, que haya sido destruida como fueron ellos, podía volver nunca jamás a ser un pueblo como mejor. Solamente por el poder de Dios. ¿Por cuántos imperios no pasó el pueblo de Israel como propósito de Dios? Pasó por todos los imperios, desde babilónico, medo-persa, griego, romano, todos quisieron acabar con el pueblo de Israel. Todos, de alguna manera, lo destruyeron, pero volvían. Y volvían a construir, y volvían a su ciudad. Y después del año 70, fue totalmente arrasado, sacado y dispersado por todo el mundo. Se acabó Israel. Pero no, era promesa de Dios de que Él los retornaría de donde estuvieran y los volvería a ser nación. Eso también era una profecía dada en la Biblia, dada en el Antiguo Testamento, y que se cumplió en nuestros días, en nuestros ojos. Sin embargo, no me quiero desviar del tema. El tema es la Biblia. Y así llegamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito, está dividido, son 27 libros, en forma relativamente sencilla. 4 evangelios que hablan, que narran la historia de ese Mesías que estaba predicho, que estaba anunciado minuciosamente, detalladamente en el Antiguo Testamento. Es la vida de Jesucristo la que se narra en esos 4 primeros evangelios que están ahí en el Nuevo Testamento. ¿Por qué el Nuevo Testamento? Porque Dios, eso también estaba desde el comienzo de la humanidad, en su misericordia grande, extendió su salvación al resto de la humanidad. No solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Y uno de los textos fundamentales que están ahí en ese Nuevo Testamento, que es cumplimiento de aquello que los judíos hacían, que era cuando fueron a salir de Egipto, Dios les dijo: tienen que matar un cordero, tienen que regar su sangre en el dintel. ¿Para qué? Eso los va a librar de la muerte. Pero queda es una simbología de lo que iba a ser el verdadero cordero de Dios, como dice el Señor, como dice Juan. Ahí, he aquí el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, todo lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento estaba hecho realidad en nuestro Señor Jesucristo. Vino ese Cordero de Dios, ese anunciado, a entregar su vida por nosotros. ¡Wow! ¡Qué interesante! Se cumplía al pie de la letra toda la palabra de Dios. Veían con sus ojos cómo todo lo que estaba dicho acerca de este hombre en el Antiguo Testamento estaba cumpliéndose allí, frente a sus ojos. Pero la Biblia no se quedó solamente allí. Después de los 4 evangelios está
los Hechos de los Apóstoles, que habla sobre cómo se empezó y se fundó la iglesia del Señor. El Señor Jesucristo vino, hizo su obra. No fue solamente allí, sino que dejó su iglesia y nos envió al Consolador, al Espíritu Santo. Y empieza ahí en la historia de los Hechos de los Apóstoles a hablarnos claramente de cómo se difundió esa iglesia. De una manera que también uno puede decir, wow, pero qué impresionante que de un grupito de 12 hombres y algunos que otros judíos ahí alrededor haya llegado a ser una iglesia universal hasta el día de hoy aquí. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, porque el cielo y la tierra van a pasar, dijo el Señor, pero su palabra no va a pasar. Y por eso hasta el día de hoy, hasta este domingo, hasta esta hora, se predica esta palabra del Señor. Se predica este Evangelio Santo. De hecho, algo interesante es que los discípulos, como nos narran los Evangelios, estuvieron con Él y lo vimos, dice, y lo vimos. Estuvo con nosotros, hizo muchas señales y ellos también. Sin embargo, no se dieron cuenta en el momento de que ese Señor Jesucristo también debía ser crucificado. Ese Mesías había venido al mundo no solamente para estar con los discípulos, no solamente para fundar la iglesia. Nada de eso hubiera servido para nada si no hubiese entregado su vida por cada uno de nosotros. Los discípulos mismos no se imaginaron en ese momento por qué debía ser crucificado. Pero el Señor pasó por el sacrificio de la cruz y resucitó. Y vamos a leer un pasaje que Él se encuentra, se presenta con sus discípulos, se asoma, les pide de comer, de beber, comparte con ellos. Vamos a leer Lucas, el último capítulo. Leamos Lucas, capítulo 24, leamos desde el versículo 44. El Señor Jesucristo se les había aparecido a los 12, que estaban reunidos y les pidió de comer, estaban recién resucitados. Wow, quedaron impresionados. Y les pregunta, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué tenéis miedo? Soy yo, que como estaba escrito en la Biblia, como estaba escrito en todo lo que ellos conocían, debía cumplirse. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que el Señor Jesucristo estaba consciente de que todo el Antiguo Testamento había sido escrito para Él, anunciándolo a Él en la ley de los profetas, en los salmos y en los profetas. Todo el Antiguo Testamento era para Él. Todo anunciaba que ese hombre había de venir. Era Dios mismo encarnado. Y es por ello que entonces está escrito esos 4 evangelios en este Nuevo Testamento. Pero mucho más interesante es, continuemos leyendo esa misma porción. Porque alguien aquí podría preguntar, bueno, está bien, todo anunciaba a ese Cristo, muy bonito. Todo decía que se había de venir, qué interesante. Pero ¿y ahora? ¿Qué pasó? ¿Para qué vino? El Señor continúa diciendo acá. Entonces les abrió el entendimiento, como espero que hoy se lo abra a alguno aquí. El Señor hablándole de la palabra les abrió el entendimiento para que comprendiesen que las Escrituras. Y les digo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y aquí
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El Señor Jesucristo dice claramente que nosotros íbamos a ser ¿qué? Testigos de Él. ¿Para hacer qué? Para anunciar, ¿verdad? Que se predique en el nombre de Jesús arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. ¿Cómo Jesús podía hablar de arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones cuando el Evangelio ni siquiera había salido, sino un poquito nada más que entre Jerusalén y Samaria? Porque el que decía esto, era el Hijo de Dios, era Dios mismo, y sabía que su palabra iba a ir a todas las naciones, al mundo entero, como está hoy aquí esa palabra santa, llamando al pecador a que se arrepienta para que tenga perdón de sus pecados. Ese es el Evangelio, esa es la buena nueva que trae el Señor hoy, y que para esto fue escrito esta santa palabra que está aquí. El Nuevo Testamento nos presenta entonces a Cristo, ya Él como el Hijo de Dios, humanado, venido a este mundo a entregar su vida por nosotros, y no solamente allí, sino resucitado, como les apareció a ellos. Continúa el Nuevo Testamento entonces con el libro de los Hechos. Hay gente que ha dicho que ese libro no debería llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que el mismo Señor ha dicho que les enviaría, se manifestó claramente y permitió que la palabra de Dios se extendiera por todo el mundo. Recordemos ese acontecimiento cuando justamente vino la impulsión del Espíritu Santo y que hablaron lenguas, y que todos los que estaban allí de distintas partes del mundo, que estaban en la fiesta judía, escuchaban en su propio idioma lo que decía Pedro, lo que hablaba Juan. ¿Y qué hablaban ellos? Si usted lee la palabra de Dios, lo único que ellos anunciaban era que ese Jesucristo, que habían visto caminar hacía poco en las calles, que habían visto resucitar a algunos, que habían visto curar a muchos por ahí, ese Jesucristo traía paz, ese Jesucristo traía perdón a todo aquel que quisiera aceptarlo a Él como su Salvador. Esa era la predicación del Evangelio. Eso es lo que predicaba Pedro, Juan, Pablo, Santiago, todos los que estaban allí. No se queda allí el Nuevo Testamento. Luego vienen la serie de cartas escritas por los apóstoles, ¿verdad? De las cuales el que más escribió fue el apóstol Pablo. Sin embargo, como leímos esta mañana, muy hermosa carta, la de Santiago. También Juan escribió otra carta, ¿verdad? También Pedro escribió una carta. Y el apóstol Pablo escribió varias cartas a varias iglesias, porque el apóstol Pablo fue el encargado de difundir ese evangelio fuera de Jerusalén, que se extendiera por el mundo antiguo y que llegara hasta nuestros días acá, hasta hoy aquí. Qué interesante que los imperios babilónicos, medo-persas, griegos, romanos, para el momento que estaba escribiendo todavía este Nuevo Testamento, desaparecieron. ¿Qué es de la vida de esos imperios? Nada. No existen. Ruinas. Pero este libro santo, esta palabra de Dios, está hoy hasta aquí diciendo a la persona: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree que las palabras que están escritas en este libro se van a cumplir. De hecho, esas cartas son escritas luego para el aprendizaje y el acomodo, la manera de vivir de cada uno de los hijos de Dios, de los cristianos en el mundo y de los cristianos dentro de la iglesia. Pero aún va más allá. La profecía no quedó solamente en el Antiguo Testamento.
que como vimos se cumplió al pie de la letra en nuestro Señor Jesucristo, aún nos deja un último libro, allá como el apóstol Juan, la revelación, el Apocalipsis, que habla profecías también de cosas que van a cumplirse y de cosas que ya se están cumpliendo. Si esta palabra de Dios no se falló en todo el Antiguo Testamento, si esta palabra de Dios no ha fallado en todo lo que llevamos, estos 2000 años y piquito que llevamos de historia moderna, porque este Cristo fue un hombre tan especial que dividió la historia en dos partes. No se dice antes de Alejandro Magno y después de Alejandro Magno, no, y fue un guerrero inmenso. O antes de César, de Octavio, y después, no, es la historia del mundo, de la humanidad, se divide antes de Cristo y después de Cristo, porque Cristo cambió la historia del hombre. Cristo, esa simiente, es la que realmente vino a restaurar, a darnos redención, a verdaderamente volvernos a ligar con el Padre, a darnos la opción, la oportunidad de ser hechos hijos de Dios por creer en la obra de este que estaba aquí predicho, de este que vino aquí y entregó su vida por cada uno de nosotros. Y por eso yo, y seguro que muchos aquí pueden clamar con voz fuerte como lo hacía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios de salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16, al judío primeramente y después al griego, o después al resto de la humanidad. Eso, no me avergüenzo de este Evangelio, porque es poder de Dios, de esta palabra santa, porque es poder de Dios, esta palabra que fue escrita aquí, porque es poder de Dios, que se cumple, se cumplió y se cumplirá, según dice la Santa Escritura. El Nuevo Testamento nos habla claramente de los acontecimientos que estamos viviendo. Así como mucha gente vivió en la época del Señor y veía lo que estaba pasando y no se daban cuenta, había otros que sí. Estos tiempos que estamos viviendo es lo mismo. Estamos viendo cosas alrededor nuestro. ¿Qué está pasando en el mundo? Muchos no se dan cuenta y dicen, bueno, es que hay un cambio climatológico producido por la emanación de dióxido de carbono, y para allá. Y los científicos dicen, bueno, también hay una sucesión de terremotos, bueno, pero eso es producido por el calentamiento. ¡No! Es porque está aquí, en la palabra de Dios, y ha de cumplirse, como se cumplieron cada una de las cosas que hablaban del Señor Jesucristo. Pues han de cumplirse todas las cosas que dicen que pronto viene, pronto regresa, pronto este Señor Jesús, que le dijo a estos apóstoles en su momento, bueno, ¿por qué estás turbado? Soy yo que resucité. Mira, dame de comer, dame de beber. Y aún más, dice los Hechos de los Apóstoles, que cuando el Señor ascendió al cielo, todos estaban así, lelos, viéndolo en las nubes. Y le dijeron, varones hermanos, ¿por qué estáis así? Este Jesús que habéis visto subir ahorita en la nube al cielo, vendrá nuevamente a vosotros, vendrá y os buscará. Y recordando lo que el Señor Jesucristo dijo claramente también, aquí está reflejando el Evangelio, en el Nuevo Testamento, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, si hay alguien aquí que dude que este libro sea la palabra de Dios, que se revise bien, le invito a que estudie, a que lo busque, a que hurgue ahí
¿qué de cierto hay de todas esas cosas que está diciendo el hermano ahorita? ¿Eso fue así? Sí, es así. Y la Biblia se encarga de decirnos claramente todo lo que falta por venir y cómo va a ser. Lo hemos hablado con anterioridad. Antes de hablar sobre este libro de la Biblia, vimos claramente, se habló sobre el arrebatamiento, cómo iba a ser, qué va a ser. Se habló de la gran tribulación, qué viene, qué le está esperando a la humanidad que rechaza a Cristo. Pero hay mucha gente que aún quiere ser sordo, aún quiere estar ciego, aún viendo los acontecimientos que están descritos en esta palabra santa, se quieren hacer los que no saben nada. Pues bueno, el Señor Jesucristo se encargó de aclarar bien cómo iba a ser justo antes de su venida. Y se repite, lamentablemente, porque el ser humano es así, se repite lo que pasó en la época de Noé. Se repite que la gente estaba viendo los acontecimientos, viendo un arca construida, viendo que las nubes estaban oscuras, viendo que los animales habían pasado. Y la gente estaba, tranquila, si uno lo quiere lo gana por eso. Quizás estuvo allá maestrando esos animales para venderlos por ahí. Y lo vieron. Y pasó frente a sus casas. Y sus caras estaban ahí. Y seguro que muchos, algunos ayudaron a Noé. Toma estas maderitas, mira, tengo estas maderitas por aquí. Otro a lo mejor le llevó un clavo, alguna cosa, qué sé yo qué. Pero no creían al anuncio que estaba dando Noé, que se lo había dado Dios. Pues así es en nuestros días. Estamos viendo qué está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando en ese pueblo de Israel? Tienen 3 semanas en que se está provocando de alguna manera que haya un problema grande ahí en Jerusalén. Todas las naciones que están alrededor, Siria, Irán, Irak, Turquía, unidos ahora, ayudados por Rusia y China, ¿qué están? Preparando el momento para ir a atacar a ese pueblo. Señores, lean el Salmo 83. Eso está predicho. Está hablado bien claro que van a querer acabar con ese pueblo, pero que Dios no lo va a permitir y va a ir a acabar con todos esos que están ahorita confabulándose contra él. Eso es palabra de Dios. Y si Dios lo dijo, no importa lo que pase, no importa lo que veamos, eso ha de cumplirse y adquiera de eso, porque es palabra de Dios. Por eso que este libro, escrito por tantas personas diferentes, en un periodo de 1160 años, eso es una cosa desde el punto de vista humano ilógica. ¿Cómo es posible que gente que ni siquiera se conoció pueda hablar y que sea hilado desde el Apocalipsis hasta el Génesis o desde el Génesis hasta el Apocalipsis sin contradicción, sin que falle una cosa con otra? Porque estos hombres no eran sino instrumentos de una sola mente, de un solo escritor, de un solo inspirador, Dios mismo hablándole a la humanidad. Por eso es que desde el punto de vista humano esto no tiene sentido. Claro, es que el Evangelio es locura para los que se pierden. ¿Sí? Para todo aquel que cree que esto es un juego, o que mira, es que yo no lo entiendo, porque allá en el Apocalipsis dice tal, y por acá dice por acá cual, y no sé qué, y quieren analizarlo desde el punto de vista científico, matemático, lógico. Pues ni tu ciencia, ni tu matemática, ni tu lógica pueden alcanzar a entender esto que está aquí. ¿Por qué? Porque es necesario que el hombre se despoje de todo lo que él cree que tiene y más bien se humille ante Dios y pida de él sabiduría para entender las cosas que están aquí. Por eso, la palabra de Dios hoy anuncia nuevamente, por enésima vez, no sé si por última, pero por muchas veces en este templo,
que es el momento de acercarse a Dios. Es el momento de recibir a Cristo como tu Salvador. Del mes de octubre, del mes de septiembre para acá, se ha como acelerado mucho los acontecimientos y las cosas que están pasando en el mundo. Está como que se prendió. De hecho, la gente está esperando, están alarmados ahorita. Están esperando una tercera guerra mundial. Sí, que viene una tercera guerra mundial. No, y dicen, son hechos proféticos, cosas que nunca hemos visto. Es que es Así así. ellos mismos. Ellos mismos Ya. se dan cuenta de que todo está anunciado acá. Entonces la pregunta es, ¿qué haces tú aquí oyendo esta palabra? Oyendo lo que el Señor mismo dijo que Él era momento que haya arrepentimiento y perdón de pecado. Y aún no lo aceptas. Esta palabra santa hay que cumplirse. Les dejo. Ya. No le dejo nada. Mucha gente también por allí busca otros caminos, otros mediadores, otras figuras para alcanzar a Dios. No se conforman con lo que dice la palabra de Dios. Fíjense ustedes que interesantemente la Biblia habló y describió no al apóstol Pablo, no a Moisés, grandes prohombres, ¿verdad? No, pues Jesucristo. Y la Biblia lo dice, bueno, si tienes dudas y quieres obtener salvación de tu alma, ve a Moisés, ve a Pablo, o no, vete a donde Juan. No, mucha gente dice, no, es que yo voy a donde la Virgen María, o voy a donde José Gregorio Hernández, o voy a Saibaba, o voy a qué sé yo qué, cuántas personas que quieren rendir adoración y buscar a través de esa persona a Dios. Pero veamos qué dice esta palabra santa aquí. Leamos Hebreos capítulo 4, versículo perdón, dije mal, es Hechos 4:12. Es Pedro hablando y dándonos un discurso, su prédica. Hechos, el que lo tenga en la mano un momentico, por favor, lo lee en voz alta. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente ¿cuál? El nombre de aquel que fue anunciado por todo el Antiguo Testamento. El nombre de aquel que vino a este mundo y que entregó su vida por cada uno de nosotros. El nombre de aquel que está hoy aquí, esperando con los brazos abiertos a que alguno le acepte como Salvador. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es en la figura central de todo este libro, tanto del Antiguo como del Nuevo. La figura central es Cristo. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra vida. Y dijo el Señor Jesús, yo soy, cumpliendo cuando allá el Señor llamó a Moisés en la zarza ardiente, que le dijo, cuando pregunten, Moisés preguntó, bueno, ¿qué voy a decir yo cuando me digan quién es, de parte de quién? Tú dices que viene de parte de yo soy el que soy. El Señor Jesucristo lo dijo, y yo en caso dijo a la mujer samaritana, yo soy el que te puedo salvar. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cualquier otro de esos caminos está errado. Cualquiera de esos otros caminos no lleva al Padre, lleva a otro lugar. Me entristece mucho cuando
la gente se deja llevar por todas estas cosas que están ahorita en el medio. Satanás es muy habilidoso. No solamente se encargó de ofrecerle al hombre, en un tiempo le ofreció muchos milagros con la Virgen María, con un poco de santos esos que tienen por ahí, que si José Gregorio Hernández, que si este, que si el otro. Pero ahora, en este tiempo, aún le ha dado algo más al ser humano. Un nuevo Dios hay que adorar. Un nuevo Dios en el cual buscar otro camino. Se llama Facebook, se llama Twitter, se llama teléfono celular, se llama Internet. Ninguno de esos lleva al Señor. Tu principal preocupación no debe ser qué es lo que está pasando en Facebook, no. ¿Qué es lo que sucede en Twitter? No. ¿Qué es lo que está pasando en Internet? No. Tu principal preocupación es buscar a Cristo, el único y suficiente Salvador. Buscar a Cristo, que es el que presenta esta santa palabra. El libro todo de Dios habla de Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el redentor de nuestra alma. Porque en Él es que nosotros podemos tener salvación y vida eterna. La Biblia empieza en el Génesis allá, con esa profecía de la simiente de la mujer, nacería quien quebrantaría la cabeza de la serpiente. En mitad del libro encontramos esa expresión del apóstol Juan: he aquí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al final, en el Apocalipsis, en el último libro, ¿qué dice? Una invitación. El Espíritu y la esposa dicen: ven. El que tiene sed, venga y toma del agua de vida. El Señor la da gratuitamente. Aún finalizando ese libro, llama al pecador a que busque a Cristo como su Salvador. Ojalá en este día, ojalá haya algún alma que ya oyéndolo tantas veces, tantos domingos he venido, tantos domingos me he encontrado con que el Señor me llama y me dice: mira, arréglate conmigo porque pronto vengo a buscar la iglesia. ¿Estás tú preparado para eso? El Señor viene esta noche. O puede venir en lo que terminemos acá. Te irás tú. Oirás esa trompeta llamando a los que son suyos. O te pasará, como dijo también el Señor Jesucristo, que iba a pasar como en los días de Noé. Y de repente está: ¿dónde está mi papá? ¿Mi mamá? ¿Mi hermano? ¿Dónde están? Ya no están, ya no fui. Y entonces te darás cuenta: ay, sí, esta palabra es la verdad. Claro que era la verdad. Y claro que se cumplió. Este es el momento de escucharla. Este es el momento de atender a Dios. No dejarlo para después, porque no sabes hasta cuándo el Señor va a tener misericordia. Todas las profecías estaban cumplidas. Todo lo que el Señor dijo en esta santa palabra que debía cumplirse antes de su venida está cumplido. Quiere decir que nosotros lo único que estamos esperando es el retorno de Cristo. Y eso, hermanos míos, está más cerca de lo que recuerdan muchos. Muy cerca está el Señor. Esta palabra no va a pasar. Que cada día que pasa es un día más cerca. Es un día más cerca. Cada minuto que pasa es un día más cerca. Y nosotros estamos esperando cada día, al abrir nuestros ojos: Señor, ven pronto con nosotros. Porque este mundo está imposible. Este mundo ya dice que ya no aguanta más. Y es así, hermano mío, es así. Ojalá que nadie aquí venga corriendo a buscar la palabra y que ya no haya. No, te aconsejo, ve hoy, ahorita mismo, busca a este Jesús, a este que estaba aquí profetizado, este que habló aquí en este libro. Búscalo, porque Él está con los brazos abiertos, esperando que tú le des su corazón. Entrégaselo, acéptalo como tu Salvador y tendrás esas bendiciones que están escritas en este libro. Y sobre todo, lo más importante, gozarás de vida eterna.
de salud eterna allá en las mansiones celestiales. Y cuando el Señor Jesucristo venga a buscarnos, te irás con Él. Ojalá que así sea y nos veamos todos prontamente allí en el cielo, gozándonos con el Señor. Que el Señor bendiga. Amén.